Muy bien, pues vamos a empezar rellenando los huecos que van con este punto del capítulo 10 de la advertencia sobre el pecado presuntuoso. Voy a dar lo que hay para los huecos, ya lo hemos repasado con el apéndice, pero en el bosquejo, si pecaremos la letra A, no hay otro sacrificio que el de Cristo, en el cual ya hemos confiado. El siguiente hueco, siempre tener a Cristo en mente. Recuérdale en Hebreos 12, dentro de poco vamos a verle, ese consumador de la fe. Tenemos un precedente en la ley. Tenemos también confianza a base de lo que ya hemos pasado, el gran combate que vimos en los versículos 32 al 35, hechos espectáculo. Despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, son como frutos del Espíritu que hemos tenido ese gozo y lo hemos sufrido para Cristo. Hace falta paciencia para obtener la promesa, que será para los que no retroceden, y no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, estoy mirando, yo tengo una cena pendiente si no acabo todos los huecos. No es una apuesta con un hermano, yo no creo en las apuestas, pero le debo una cena si no rellenamos todos los huecos, así que vamos a rellenar los huecos. No para evitar la cena, me gustaría cenar con él, igual salimos juntos. Pero creo que os va a ser de más ayuda tener los huecos rellenados que todos mis comentarios, porque no podéis tampoco apuntar todo, sino los huecos. Pero hay 3 hojas más de huecos, así que vamos a por ello. Capítulo 11, quizás alguien ha venido pensando, pues, quiero oír detalles sobre estos héroes de la fe. Pues aquí tendréis detalles, pero tendréis que investigarlo un poco tú. Estos son los pensamientos que Dios me ha dado a mí, los héroes de la fe. ¿Qué es esta fe? La fe es cierta, pero hay que esperar. Pero es como, me encanta la palabra esperar en castellano. En inglés tenemos 2 palabras diferentes para esperar al autobús, que siempre es puntual, siempre pasa. Estoy simplemente esperándolo, espero que sí. 2 significados completamente diferentes, pero tenemos que esperar, pero con certeza. Es que va a pasar. Y voy a poder ir con Él al cielo y tengo eso como garantía de parte de Él. La fe también convence, versículo 1, la fe entiende el universo constituido por Dios, por la palabra de Dios. Otra vez, Cristo es el verbo, todo está basado, enfocado en Él. Podemos ver Génesis 1, 3, 6, 9, y dijo Dios, y dijo Dios. Personalmente creo que eso indica que Cristo estaba allí presente, era no la fuerza activa del Espíritu Santo, que no es fuerza activa, es una persona, era Cristo creando todo. Cuando Dios dijo, era Cristo haciendo esa obra. De la nada, ex nihilo, fue una creación instantánea de Él, creó en 6 días, y he discutido un poco con los que creen en la evolución. No suele dar mucho fruto, pero casi todos creen en la evolución por descarte. Entonces, hay que creer lo que la Biblia dice y confiar en Dios que Él va a hacer la obra en el corazón. La fe agrada a Dios, como sabemos, ese famoso versículo 6, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, la fe de Abel se manifestó en una ofrenda o adoración. La fe de Abel se veía en su sacrificio y la fe de Abel da testimonio hasta o aún hoy. Todavía sabemos de esa fe de Abel. En mi iglesia mañana un hermano va a predicar y me dijo que estaba meditando sobre la comparación entre la sangre de Abel derramada y la sangre de Cristo. El uno como precursor para
cumplir en Cristo, pero que Cristo es mucho mejor. Pero Abel también sufrió en su fe en Cristo. La fe de Enoc. La fe de Enoc evitó la muerte y la fe de Enoc agradó a Dios. Alguien ha pintado eso como si fuese la subida, la ascensión de Enoc, según lo que yo encontré en internet con el doctor Google. La fe también de Noé. Noé fue advertido por Dios de cosas futuras. Noé preparó, obediente a Dios, el arca. Noé salvó su casa por la gracia de Dios. Él halló gracia a Dios. No fue por su obra, pero tenía que hacer su parte y construir el arca. Y Noé condenó al mundo predicando justicia, queriendo que alguien se convirtiese. Y nadie más que su familia subió en el arca. Pero cualquier podía. Hasta el día de hoy, cualquier que quiere puede. Bueno, eso calvinismo, arminianismo, no vamos a entrar en eso. Noé fue hecho heredero, nuevo padre de todos. ¿Sabes que todos hemos descendido de Adán y Eva y hemos descendido o de Noé y su mujer, bueno, de él, y no sabemos de otros hijos casadas, de uno de los hijos de Noé? Todos somos descendientes. Somos primos, todos. Este racismo es que es terrible como somos en este mundo. La fe de Abraham. 11 versículos dedicados a Abraham y Sara. Por eso es el padre de la fe. Abraham fue llamado, Dios siguió hablando, Abraham obedeció. Él salió a un lugar desconocido. Él habitó en tierra extranjera, pero prometida, y Dios nunca nos abandona, nos va a decir un poco más tarde en Hebreos 13, siempre está con nosotros. Él compartió la herencia con sus hijos, Abraham esperaba en Dios, Abraham vivió su fe con Sara, y Sara recibió fuerza, y Sara creyó que Dios era fiel. Yo no sé, igual una mujer aquí podría explicar mejor, pero cuando yo pienso en que Dios dijo a Sara, vas a tener un hijo, eso requirió fe. Le dijo a Abraham algo que él tenía que obedecer. Sara no es un proceso natural. Una mujer tiene un pensamiento. ¿Por qué es por fe? Os voy a decir una cosa. Han dicho de mis 4 hijos, de los últimos 2, sorpresa. Los 4 hijos míos son sorpresas. De verdad, los médicos nos dijeron, no vais a tener hijos sin intervención médica. Mirió nos mira, ni tuvimos que hablarlo. No, vamos a creer a Dios. Al año nació la primera, pero sin intervención médica no vamos a tener hijos. 3 años más tarde viene Cristina. 8 años más tarde viene John. 8 años más tarde viene David. Tenemos casi 20 años entre el uno y el cuarto y soy abuelo 6 veces ya. Pero no vais a tener hijos. Hemos creído. Y Dios es fiel. Abraham fue padre de una multitud innumerable. Todos los descendientes de Abraham creyeron y vivieron como peregrinos. Los descendientes buscaban todavía algo futuro, algo celestial, para llegar a la presencia de Dios. Abraham aprobó la prueba de ofrecer a Isaac creyendo en el poder de la resurrección. Mira tengo que leer ese pasaje. Es uno de los pasajes favoritos míos en toda la palabra de Dios. Hebreos 11, 17 al 19, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. De verdad, lo ofreció. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia,
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él levantó ese cuchillo para bajarlo y creía que Dios le iba a levantar, le iba a sacrificar, le iba a matar. Es incomprensible para mí matar a uno de mis hijos, ofrecerlo por los pecados de ninguno más, que no valdría la muerte de mi hijo. Pero esta figura de Abraham, por eso es padre, otra razón porque es padre de la fe. Muy poderoso el testimonio de Abraham ofreciendo a su hijo allí. La fe de los descendientes de Abraham. Isaac bendijo a sus hijos confiando en el que bendice, el Dios de su padre Abraham. Jacob hizo lo mismo. José y su generación entera hizo lo mismo. La fe de Moisés. Moisés nació en un hogar de fe. Mira ese versículo 23 porque eso me llamó la atención. Siempre me ha fascinado y tuve que leer en el original para entenderlo. Quizás ya lo habéis entendido bien sin la ayuda del griego, pero versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. ¿Y tu niño? Mis niños eran hermosos todos. Entonces, ¿por qué ese comentario? La palabra es aoteos, que significa de ciudad, nobleza. Le vio como alguien con un llamado especial, como un noble llamado por Dios. Lo vieron ellos. No es que era más guapo que otros niños que sí fueron ahogados, pero notaron que Dios tuvo algo peculiar para Moisés. Moisés decidió vivir por fe. Moisés rechazó los deleites temporales que se ven y Moisés escogió sufrir con Cristo. Creo que eso hemos oído muchas predicaciones buenas, mejores que yo puedo presentar seguro sobre Moisés y esa decisión y esa dedicación a vivir por Dios y seguirle por fe. Luego pasamos, Moisés obedeció a Dios para rescatar al pueblo de Egipto. La fe de los que salieron de Egipto, tenemos a Josué y la primera generación. Tenemos a Rahab, la ramera, también creía. Me es fascinante ver el relato del linaje de Jesús en Mateo 1, que son 3 o 4 mujeres. Que una extranjera, otra ramera, adúltera. No estoy acusando a nadie de ser ninguna de esas, pero Dios acepta el que sirve a Dios por fe a cualquier de nosotros. No importa tu pecado, pero hay que dejar el pecado atrás cuando te salva. Hay muchos que dicen, no, Dios me acepta, así soy yo. Es uno de los grandes argumentos de los de B, T, G, no sé qué, todas las letras. Que he nacido así, ¿qué culpa tengo yo? No, Señor, no has nacido así. Es tu estilo o sabor de pecado, pero es pecado. Como los fornicarios y adúlteros normales, entre comillas, es pecado. Y no hay excusa, no hay ninguna justificación. Y Rahab está incluida porque ella creyó a Dios. Ahora, la fe de varios, Gedeón hasta Samuel y David, creyeron. Todos vieron el poder de Dios, aun los que cayeron muertos. ¿Os habéis fijado, no? En este pasaje, la última parte del capítulo 11. Parece que para ser héroe de la fe, tienes que sobrevivir. No, a veces tienes que morir. Y si obedeces a Dios, quizás morirás. La verdad es que me pregunto, ¿por qué no estoy sufriendo más? Os he dicho antes, creo que voy a estar encarcelado por lo que yo suelo decir. Igual no me van a pillar. No suelo ponerlo en internet. Pero lo tengo en WhatsApp, mis predicaciones de audio, y alguien se enterará y ya seguro que estoy infringiendo alguna ley nueva de la humanidad. Pero ¿a quién quiero agradar?
al hombre o a Dios. Hay que agradar a Dios. Sin ser tonto, hay que ser sabio, y se puede ser sabio y fiel a Dios sin meternos en la cárcel necesariamente, pero no tenéis que visitarme en la cárcel. Si quieres, Dios estará ahí conmigo. Si quieres venir, estarás bienvenido. La fe hasta el día de hoy no es nada inferior. Tu fe, no pienses que, bueno, estos héroes de la fe. No busques ser héroe, en parte por eso son héroes, pero ser fiel. Tú y yo podemos ser fieles hoy. Capítulo 12, la carrera de la fe. Y tenemos aquí una imagen de una carrera, que hay normativas en carreras, no pueden tocar la línea. Bueno, ese dedo seguramente está con el silbato. ¡Tú para! ¡Mueve ese dedo! ¡Estás ganando ventaja de 1 milímetro! Hay normas, hay carrera y hay una gran nube de testigos observando nuestra carrera, que ¿quiénes serán? ¿Habéis oído? Siempre me han dicho que son los del capítulo 11 y todos los demás que han ido. Mi padre, yo no pienso que mi padre esté ahí mirando desde el cielo. Dios, mira a mi hijo predicando allí. Dales. No creo que es así, pero hay una gran nube de testigos. ¿Dónde? Quizás aquí. Es imposible saber quiénes son en su totalidad, pero no estamos solos. Estamos corriendo juntos con los demás. Hay un objetivo que es Jesús en la carrera. Jesús es el principio y el fin de nuestra fe. Jesús sufrió la cruz para sellar nuestra fe. Y Jesús hizo todo para animarnos en la carrera de la fe. Quería leer esos primeros 3 versículos del 12, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, otro de los mandamientos o amonestaciones, despojémonos de todo peso y del pecado. A ver, ¿qué he dicho mal? Así. Antes. Paciencia. ¿Ves que yo soy malo con esto? No lo he preparado bien. ¿Qué estaba diciendo? Hay un objetivo, Jesús, sellar. Estaba leyendo versículos 1 al 3 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabéis que hay una diferencia entre un peso y un pecado? No te puedo decir cuáles son los tuyos, que son diferentes que los míos, pero no todo es pecado. Un ejemplo, mi hijo mayor es marine, es militar en Estados Unidos. Él peligra su vida, creo que peligra su vida para protegernos en todo el mundo. Esos marines son fenómenos. Pero él no cree. Me dice que quería creer más que nadie. Y hasta el día de hoy no cree. Entonces oramos por él. Y me ha echado a mí la culpa en parte y a su madre la otra parte. Entonces por lo menos está limitado a solo 2. Pero yo no creo, analizando sus argumentos, sus acusaciones, no creo que es justificado decir que hemos pecado, pero es un peso, porque no he sido perfecto. ¿Qué padre es perfecto? Pero era tu tercero y tenías 8 años, pero primer hijo. Pero es un peso. Pensar, no creo que he pecado. Todo lo que hice fue por fe, imperfecto, pero es algo que tengo que responsabilizarme. Por eso, cuando hablamos con Él, gracias a Dios podemos hablar con Él. Nos llama, podemos hablar, pero hay que orar.
que Dios le salve. Pero, si eso te ayuda a ver quizás una diferencia entre un peso y un pecado. Si es pecado, confiésalo. Si es un peso, también Jesús nos tiene que ayudar, porque ¿cómo voy a salir yo de ese peso? Pesa mucho. Pero Dios puede. El orgulloso miembro del quinteto inicial me ha salvado a mí. Puede salvar a un marine y que sea antes que la bala le encuentre. La letra B, la disciplina de Dios en nuestra carrera de fe. Tenemos que seguir a Jesús en la lucha contra el pecado. Antes he hablado de, ¿no te gustaría no tener más pecado en tu vida? Claro que sí, pero también ¿no te gustaría no tener que luchar contra el pecado? Es un gran deseo, pero no es una realidad. Es parte, es como Dios nos forma. Mis respuestas a ese médico han sido que Dios mismo prueba. Dios mismo envía, no pecado nunca nos tienta a pecar, pero Él envía cosas tan fuertes porque es sabio y sabe que somos tan cabezudos que no vamos a someternos si no es algo muy fuerte. Entonces tenemos que recibirlo como hijos en esa lucha que habla Efesios 6, de esa lucha espiritual, no es solo contra carne y hueso. Tenemos que recordar que somos hijos en la familia de Dios y los hijos reciben disciplina. Ahora, os dije que hemos usado la vara, pero tampoco siempre la vara. Gracias a Dios con nuestro hijo David, que conocéis vosotros, no he usado la vara en 10 años. Y él quiere evitarlo, porque esa vara da muchos recuerdos, buenos recuerdos no. Pero es una evidencia que es mi hijo. Nunca toco al hijo de nadie, no reprendo. Bueno, en baloncesto mis jugadores sí reprendo a veces. El que tira el tiro libre así, tengo que corregirle, tengo que reprenderle, pero no le toco. Bueno, igual le hago correr líneas, sí, eso sí es disciplina. Es la sabiduría de disciplina. Los hijos reciben reprensión. Hijos reciben azotes, literalmente, la vara, azotes, con cuidado en estos días. Tenemos que soportar esa disciplina. La disciplina es una prueba de que somos hijos. Cuando eres reprendido, dar gracias a Dios. Eso es un indicio que soy hijo. Gracias Dios. ¿Sabes que incluso algún hijo mío nos ha dado gracias después de la vara algunas veces? Tuve que decir, Mary, no vas a creer, me ha dado gracias. ¡Wow! ¡Qué espiritual! La disciplina da buen fruto. Después, hijos, según la disciplina de vuestros padres, no es verdad que después ya ha terminado. Si te dejan el aire y no está finalizado, es peor. Pero cuando ya te dicen, y dices, vale, ya está, se terminó. Es un buen fruto. Puedes seguir adelante sin miedo de lo que viene después, porque nada viene después. La exhortación de no desechar a Dios en versículos 12 al 29, la exhortación tiene imperativos. Aquí estamos entrando en los imperativos que se destacan en ese apéndice, creo que es el 3. Primero, levantad las manos, haced sendas derechas de justicia, ver Juan 14:6, andar en ese camino que es Jesús. Seguid la paz y la santidad. Y mirad bien para alcanzar la gracia de Dios. Quiero leer ese pasaje porque he incluido, no sé si habéis leído un poco más en el primer apéndice, los últimos que tengo allí en los apuntes de 12:17, 13:2 y 13:17, no son tan polémicos, sobre todo en español, pero en inglés, por ejemplo, vamos a empezar a leer en el versículo 15 y leer hasta el 17. Hebreos 12:15.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Castellano perfecto aquí, y es cierto. En inglés no deja claro de qué estaba llorando. En inglés puede que estaba llorando porque perdió la herencia o que no había tiempo y Dios no era justo. No había tiempo para arrepentimiento. Dios no es justo, no me deja. No, evidentemente el lo y el la dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. Eso no es el arrepentimiento, es la herencia. Ah, no quiero perder mi herencia. Pues arrepiéntete. Pues no. Pues está claro. Entonces no es polémico, pero lo puse porque en inglés es así y se me ocurrió incluirlo. A ver, el ejemplo para evitar es Esaú, el recordatorio del monte Sinaí, el acercamiento del monte al monte Sión. Hay un mediador único que es Jesús. Hay un reino cierto y hay un Dios reverenciado. Y no es milagro, pero estamos entrando en capítulo 13. ¿Qué tal estáis? ¿Alguien dormido ahí? ¿Queréis poneros en pie? ¿Tenéis las rodillas mal? Seguimos sentados un poco más. Capítulo 13, deberes cristianos. Muchos imperativos en este capítulo. Amarnos fraternalmente. Hospitalidad en casa. Versículo 2, 1 y 2, permanezca el amor fraternal. Yo no os conozco, pero siento aquí un amor. En mi iglesia, el domingo mañana habrá 5 o 6 personas como mucho, y 2 de ellos son mi esposa y mi hijo. Pero tenemos buena comunión. Hay un inconverso que no tenemos comunión, pero le amamos. Lleva meses con nosotros. Sus 3 hijos van a la clase de mi mujer. Hay un amor tremendo que Cristo da, no solo entre Dios y nosotros, sino fraternalmente. Yo me acuerdo, ¿os acordáis de la confraternidad de esta zona? Yo solía venir hace años a esa confraternidad con el hermano Sánchez, ¿no? Y el hermano Martín lo empezó, no me acuerdo, pero es buena idea de varias iglesias. ¿Cuántas iglesias hay aquí? 4 iglesias, más mi iglesia, su iglesia, 6 iglesias. Siento armonía y amor, cariño. ¡Qué tremendo! Y no es presente en muchas partes del mundo. En la sociedad en general falta mucho el amor. Pero hospitalidad en casa, no he leído versículo 2, perdón. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sabéis una historia bíblica que puede ser eso? Abraham, si queréis apuntar, tengo allí los versículos, capítulo 13, son Génesis 18, 1 al 8 y 19, 1 al 3. Puede que había más, pero por lo menos sabemos de Abraham con los ángeles ahí. Número 2, compasión en prisión. Es uno de los versículos que para mí indica que puede ser Pablo. Seguramente es Pablo. Sabe que ellos han ayudado a los presos, que él ha sido preso también. Apoyo de los maltratados, versículo 3, la segunda parte, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. No tienes que apuntarte para el sufrimiento, pero por lo menos compadécete del que está sufriendo. Llámale. Si no sabes qué decir, estar en su presencia y darle un abrazo. No tienes que decir mucho. No tienes que dar un buen sermón al que está sufriendo. Estar presente y apóyale. Y aquí no sé si hay un hueco ahí.
No, vale. Honradez en el matrimonio. Vale, la tengo entero aquí. Vale, contentamiento sin avaricia. Avaricia entra en los 10 mandamientos contra la codicia. Si quieres apuntar, Filipenses 4, 10 al 13, como él había aprendido a contentarse con lo que tenía. Primera de Timoteo 6, 8, ese capítulo que habla del amor del dinero, raíz de toda la maldad. Y Lucas 3, 14, Juan el Bautista dijo a los soldados, contentos con vuestro salario. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos todo lo que hace falta. Y porque el Señor es el ayudador. Quería comentar algo aquí en versículo 6 al 8, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Curiosamente, la palabra es, de versículo 8, no está en el griego. No es mala traducción, es una verdad. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero si no incluimos el es, Jesús es el del versículo 7. Cuando dice imitad su fe, Jesucristo es el que tenemos que imitar. No los pastores. Bueno, si los pastores como Pablo dijo, según yo imito a Cristo, debemos ser buenos para poder imitarnos, pero Cristo es el modelo primero y último. Él es el que tenemos que seguir, porque nunca cambia, ni ayer, ni hoy, ni por los siglos. Estuve hablando en la comida con una hermana que me dijo que una secta, desde que ella ha estudiado con ellos, y ella tiene mi edad, no la veo. No voy a preguntar, pero desde que ella estuvo estudiando con esa secta, han cambiado la traducción oficial de la iglesia suya para poder destacar un punto suyo. Cambiar la base de tu fe. ¿Cómo puedes hacer eso? Evidentemente es una secta. Esto no cambia. Jesús no cambia. No tenemos que buscar una nueva traducción y algo mejor. Acordarnos de los pastores a los que hablan la palabra, y espero que todos vuestros pastores prediquen la palabra. Es algo que las hermanas que son más o menos centroamericanas, Honduras, Nicaragua, han venido, y la verdad es que han venido de iglesias carismáticas que tienen distintas costumbres, distintas prácticas, pero jamás se quejan de nuestros cultos. Y su único comentario es que nos gusta que predicas la palabra. Bueno, eso es lo mejor que un pastor puede escuchar. La palabra no es mi opinión, no son mis ideas, es lo que Dios dice. Y tenemos que prepararlo bien y predicar esa palabra. A los que se conducen, ese es no sé si es Whitfield o Wesley, uno de esos divinos que solemos decir de antes. A los que se conducen como Cristo. No es solo predicar la palabra, es ver la vida que es consecuente con lo que predica. Alejarnos de doctrinas extrañas, alejarnos del campamento, que creo que es el mundo, personalmente, está hablando del mundo, ofreciendo alabanza, no olvidando de ayudar, obedeciendo a los pastores. Una pausa aquí. Obedecer a los pastores. ¿Cómo y hasta qué punto? Muy importante, míralo en versículo 17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, etc. ¿Qué es la palabra obedecer aquí? ¿Quién piensa que es la misma palabra que en Efesios 6:1, donde dice a los hijos obedecer a vuestros padres? ¿Crees que es la misma palabra? No, estás dándome trampa, seguramente no es. Pues no es. Los hijos tienen que obedecer porque sí. Los pastores, soy el único pastor todavía aquí, tenemos que convenceros. La palabra es peizo, que significa ser persuadido.
Analiza si tu pastor es un hombre fiel, y creo que son. Yo no tengo ninguna idea de mal pastor representado aquí. Averiguar si es como los de Berea, que comprobaron lo que escuchan con la Escritura. Y él debe de ser humilde, y si tienes un buen punto, decir, permíteme meditar en eso. Voy a considerar si se ha equivocado o si es simplemente otro punto. La humildad de decir, gracias hermano, eso me ayuda. Yo tengo que convenceros no por mis argumentos lógicos, por la palabra. Y siempre podéis hacer el trabajo. Hay recursos. Acabo de pasar a un hermano aquí un app que es tremendo, este app que alguien me dejó en julio, me advirtió, que es de griego. Y si tú no sabes griego, te sale el texto en griego, puedes pinchar, te lo convierte, en mi caso en inglés, en tu caso seguramente hay una en castellano, te dice las veces que ocurre, le das otra vez, dónde se ocurre, en qué formas. No hay excusa por no estudiar. Y jamás he conocido a un tonto en este país. Jamás. Mis alumnos, padres desesperados, tienen que sacar por lo menos un 5 en inglés. Y pueden. Yo empiezo con ellos y digo, ¿cómo es que no estás sacando tú un 5 mínimo? Eres listo. Bueno, yo sé dónde están las trampas y los problemas y puedo ayudarles y les he ayudado, pero tontos no son ellos ni vosotros. Y no tenemos excusa, hay más posibilidades, más materiales hoy que nunca para poder investigar y profundizarnos en la Escritura. Pero los pastores tenemos que hacer nuestro trabajo, porque sabemos que tenéis esos recursos para averiguar si lo ha dicho bien o no. Cuidado, pastores, te vienen a preguntar con amor. Orando en todo. El versículo 18, orad por nosotros. Qué buena expresión de humildad. Yo en nuestra lista de oración que no tengo aquí delante en nuestra iglesia, el primer nombre es el pastor y su familia. Y siempre digo, no es que, o en mi oración, o comento a nuestro pueblo, no es porque somos más importantes. Somos los más necesitados. Lo digo sinceramente. Ese diablo buscando a quien devorar en el contexto de los responsables de la iglesia. Si puede arruinar mi familia, arruina todas las familias de la iglesia. Afecta por lo menos, no tiene por qué arruinar, pero afecta. Nos ataca constantemente, personalmente y en familia, en la comunidad. Necesito oración. Entonces, al salir de aquí, por favor, recuerda al pastor Roger y orad por mí, por favor. Siempre es una oración la palabra para orar a Dios. Mira, la última hoja y media. Voy a acabar antes. Bendiciones finales, ser aptos para la gloria de Cristo, evidentemente. No es para mi gloria. Yo quiero mejorar mis poderes oratorios. Quiero usar una buena gramática, buen vocabulario, pero nunca llegaré al nivel del hermano Alfredo o el hermano David Bell. Pero no es el punto. No tengo que comparar, no debo compararme con los demás. Pero debo hacer lo mejor posible para la gloria de mi Señor, para la gloria de Cristo. Y soportar la exhortación, sea de Pablo, de Timoteo, de los pastores nuestros o cualquier de todos los santos. Y ahí la imagen de orar. Vivamos sobriamente en la fe de Cristo. Hermanos, si puedes venir y orar, por favor, para terminar estas sesiones. Y gracias por vuestra atención y ha sido un placer. Muy bien.